Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Capítulo 33. Gojo Satoru carece de teoría. Inicio de la historia, las aulas de la Academia de Magia. No son muy diferentes de cualquier otra aula de cualquier academia real en términos de apariencia exterior. Vienen en diferentes tamaños dependiendo de la lección/conferencia brindada. La única diferencia era el plan de estudios especializado y bastante amplio que ofrecía esta institución educativa. Nuestra atención se centra en una de esas aulas. Esta es una de las variantes de aula más grandes. Lo suficientemente grande como para albergar a cientos de estudiantes a la vez. Actualmente, estaba lleno hasta los topes de estudiantes ya que se estaba impartiendo una conferencia obligatoria a los estudiantes normales. En concreto, los alumnos de 4 años. Una perspectiva extraña para casi todos ellos asistir a la vez, considerando que después de 3 años de estudios generales, que equivalen a aprender magia principiante en todas las variantes de la magia, los estudiantes que comienzan su 4º año deben elegir una rama de la magia en la que especializarse y avanzar. Una rareza que queda clara una vez que se revela el propósito detrás de la conferencia. Subdirector Ginas Alfas. Un hombre con cara arrugada y cabello corto y gris fue el profesor en esta conferencia. Por respeto hacia el hombre o quizás por miedo al amable presidente del consejo estudiantil que también estaba presente en la sala, incluso los mayores alborotadores habían guardado silencio. Su tono venerable y amable resonó en el aula. Una vez más, estudiantes. Esta lección sirve como recordatorio para todos ustedes. Es fundamental comprender la teoría avanzada del maná para avanzar en sus respectivas investigaciones y estudios. Con elegantes movimientos de tiza, dibujó un diagrama en la pizarra y continuó sus palabras. Este es un círculo mágico básico. Uno de los problemáticos estudiantes de la raza demonio burro tosió. Básico pero una mirada escalofriante de Ariel se cernió sobre él y lo hizo callar de inmediato. Sin inmutarse, Ginas se giró hacia los estudiantes sentados en las mesas, haciendo un gesto hacia ellos. ¿Alguien puede explicar cuál sería el resultado de su activación según Advance Irman Ateo? Preguntó, solo para ser interrumpido bruscamente por la puerta que se abrió de manera bastante audible. Todos se giraron hacia la puerta para contemplar al valiente recién llegado. Solo para revelar, un hombre de cabello blanco, vestido con el uniforme de la academia y gafas negras ovaladas para ocultar su mirada, estaba parado en la puerta, con una expresión vacía e ilegible. Es él. ¿Ya empezó las clases? Eso parece. ¿Pero no es esto un poco avanzado? Es un gran poder, probablemente sabe una cosa o dos. Al tener la oportunidad de ser audibles, los estudiantes expresaron fácilmente sus reacciones. El recién llegado es, borrando la mirada vacía, una sonrisa traviesa se formó en el recién llegado, aplaudiendo mientras llamaba la atención. Muy bien, todos. Hagan fila para un autógrafo de Gojo Satoru. Filas ordenadas. Sin prisas. Ante eso, el aula quedó en silencio, la mayoría de los estudiantes dudando en acceder a la exigencia de Satoru, o a su solicitud. Por alguna razón. La razón era bastante obvia. Sin embargo, Satoru todavía desconocía en gran medida la dinámica y el orden jerárquico establecido de esta academia. Un silencio incómodo y sofocante se apoderó del aula, admitirían los observadores distantes. Una situación embarazosa y primeras impresiones que añadirían otros. Rascándose la barbilla con indiferencia, Satoru se encogió de hombros y se giró hacia Ginas. Su sonrisa, con un toque juguetón, no se dejó intimidar por su incapacidad para conseguir una fila ordenada de fans. ¡Qué público tan duro! Llegaron. Dijo Satoru negando con la cabeza, con tono compasivo. Ginas ignoró su momentánea sorpresa y se giró hacia Satoru con una sonrisa amable y tranquilizadora. Acabamos de empezar, puedes sentarte ahí. Señaló un asiento vacío. Ginas permaneció completamente imperturbable y no se sintió ofendido. Satoru parpadeó ante la cortesía de Ginas y su falta de autoridad o cualquier tipo de sarcasmo. No es así como suelen reaccionar los profesores, ¿verdad? Se rascó la barbilla. Los recuerdos de los maestros y experiencias pasadas de Satoru lo inundaron en ese momento.
Las estrictas y duras enseñanzas y entrenamiento de su clan, implacables y todos y cada uno de ellos tenían un gran palo metido en el trasero. Los puños suaves de Yaga Sensei. Los profesores de Tokyo Jujutsu High eran muy parecidos en su brusquedad y su método torpe de enseñar. Los intentos no tan sutiles de Gal Sensei de decapitarlo o incapacitarlo. El enano artesano con el que construyó una casa. El mago hilarantemente fácil de enfurecer que intentó enseñarle magia por un rato, antes de abandonar ese esfuerzo después de que Satoru pintara su capa de rosa y tuviera que irse. Al parecer este es un caso sin precedentes. Saliendo de su momentánea introspección, Satoru asintió, y su sonrisa burlona se transformó en una expresión más neutral. Sí, claro. Respondió con indiferencia y se dirigió a su asiento. Con cada uno de sus pasos, los ojos lo seguían. Mientras se acomodaba en su asiento, la atención de Satoru permaneció fijada en el diagrama dibujado en el tablero. A pesar del paso del tiempo, Ginas no había reanudado la lección, la sala aún bullía de curiosidad respecto al recién llegado. Quien realmente no les prestó atención. Una cosa molesta a la que Ariel decidió poner fin. Levantándose de su silla audiblemente, todas las miradas fijas en Satoru se dirigieron de inmediato a Ariel mientras su voz magnética resonaba en la sala a pesar de su tono lento y conciso. No molestemos más al nuevo estudiante. Es una gran falta de respeto de nuestra parte ignorar al profesor Ginas en esta importante lección. Si es necesario, y si él está de acuerdo, puedes acercarte a él después de la lección. Ella pronunció sus palabras con una sonrisa, dirigiendo su mano hacia Satoru. Quien no se molestó en responder mientras estaba ocupado teniendo un concurso de estrellas con el diagrama dibujado en el tablero. Al escuchar la excelente sugerencia de Ariel, la mayoría de los estudiantes asintieron y se volvieron hacia Ginas, quien estaba de pie en silencio. Dirigiendo una sonrisa agradecida y cálida a Ariel, le dio las gracias. Gracias, Ariel-sama. Ariel se sintió avergonzada y levantó las manos en un gesto apaciguador. Oh, no, eso no servirá. Aquí todos somos iguales, profesor Ginas. Ya se lo he dicho antes. Si necesita dirigirse a mí formalmente, llámeme simplemente Ariel o presidenta del consejo estudiantil. Ella le devolvió la sonrisa amistosa. Ginas asintió y continuó. Muy bien, Ariel. Ahora bien, volvamos a mi pregunta anterior. Así, pasó media hora mientras Ginas daba conferencias e interrogaba a los estudiantes, intercambiando respuestas entre sí. Con alguna mirada extraña o, más acertadamente, miradas dirigidas a Satoru. Que mantuvo el rostro concentrado todo este tiempo. Solo para ser liberado con un toque en su hombro derecho. Se giró hacia su derecha y sus ojos sombreados se encontraron con una mirada ámbar, curiosa y ardiente. Una chica con cabello castaño en cascada, casi rojo, y una sonrisa juguetona en su rostro, vestida con el uniforme de la academia que envolvía su figura moderada. Satoru inclinó la cabeza, su tono era casual y su expresión desinteresada. ¿Sí? La chica susurró, con un tono atrevido y burlón. Di. Ya que estoy sentada cerca de ti, me quedo con el tuyo. La delgada sonrisa de Satoru se transformó en una mueca juguetona. Sin embargo, su lenguaje corporal cambió, envolviéndose el cuerpo con las manos como si se estuviera protegiendo. No puedo. Me tienen ocupado. Incluso recordarlo me da escalofríos. Respondió fingiendo tartamudear. La chica, sorprendida por la reacción de Satoru, rápidamente recalibró su enfoque, dándose cuenta de que su broma podría haber sido malinterpretada. Se preguntó para sus adentros. ¿No creías que era tan malo? ¿Lo que me dijo mi tío no fue una exageración? A pesar de su incertidumbre, decidió rápidamente. ¿Zero quizás solo está bromeando? No lo sé, bueno, más vale prevenir que curar, como me enseñó mi madre. Decidida a no ofender, pasó suavemente a una presentación más formal, ansiosa por establecer una relación respetuosa con el renombrado Gojo Satoru de los 7 grandes poderes. Sacudiendo la cabeza, encaró a Satoru con renovada compostura, agitando la mano en señal de desdén. Lo siento si lo dije así, pero no era eso lo que quería decir. Primero te pediré tu autógrafo y te interrogaré.
Continuando con un tono más formal, añadió. Es un honor conocerte, la anomalía de los 7 grandes poderes. Me llamo Clarice Redbat. Concluyó con una pequeña reverencia, procurando no interrumpir la lección. Satoru rápidamente refrescó su memoria. De los sermones no deseados de Alistair, ella es de una nobleza en Asura. Su sonrisa se envolvió diabólica al mirarla. Satoru respondió. Sí, encantado de conocerte también. No te preocupes. Te firmaré un autógrafo y responderé a tus preguntas después de la clase. Él accedió fácilmente a sus peticiones. ¿Por qué obedeció tan fácilmente? Pasa otra media hora y falta una hora para la clase y los estudiantes son liberados para ir a almorzar. Actualmente, Satoru todavía está ocupado escuchando y analizando el diagrama. Ahora diagramas. Y después de un largo tiempo de intensa concentración, Satoru llegó a una conclusión simple. Ya veo. No lo entiendo. Asintió en señal de confirmación. A pesar de su habilidad en el uso de la energía maldita, Satoru se encontró luchando por comprender las complejidades de la teoría del maná. Si bien se destacó en el análisis de aplicaciones prácticas, su conocimiento teórico seguía siendo deficiente cuando se trataba de mana, especialmente en comparación con su experiencia en energía maldita. Su comprensión del maná se componía principalmente de cómo funciona para formar el aura de batalla. Algo que había logrado imitar con energía maldita como sustituto. Maná en general. Claro que puede ver cómo se comporta y qué puede hacer al moverse y combinarse de diferentes maneras. Pero ordenarle a mana que se convierta en fuego o agua, o cualquiera de los otros elementos, él puede ver cómo sucede eso. Pero él no entiende por qué sucede eso. Esencialmente, carecía de teoría y comprensión de lo que realmente es mana. Observarlo y unirlo con sus 6 ojos no fue suficiente. Claro, quizá podría hacerlo eventualmente, pero eso es una pérdida de tiempo. Por lo general, Satoru evita aprender las cosas paso a paso o avanzar desde lo básico. Prefiere realizar ingeniería inversa y tratar de unir las cosas avanzadas sin contar lo básico. En este caso, sin embargo, parece que no logró hacerlo. Entiendo algunas de las cosas que dice, pero no entiendo el punto. Satoru se sintió algo frustrado al perderse una pieza del rompecabezas, como una picazón que nunca podía rascar. Uno pensaría que después de esta profunda comprensión, Satoru decidiría comenzar desde lo más básico y aprender como un estudiante normal en el orden adecuado. Piénsalo otra vez. La teoría del maná intermedio es solo mañana. Satoru, tras memorizar el horario de las clases que le parecían interesantes o útiles, pensó en su siguiente paso. Y eso es, teletransportarse fuera del edificio principal de la academia y dirigirse a la ciudad para tomar algo para comer. Y tal vez encontrar a Nina si ella se cruza en su camino como siempre lo hace. Ella le debe esa carta de aventurero que no perdió. Y no había emitido uno nuevo, era demasiado perezoso. Habiéndose teletransportado fuera del edificio, apareciendo en un gran patio donde usualmente se llevan a cabo duelos, Satoru se dirigió hacia la carretera principal que conducía fuera del campus. Sus pasos pausados resonaron en el terreno accidentado, y pronto pasó por una intersección y se dirigió hacia la salida, saludando con una sonrisa tonta en su rostro a quienes lo reconocieron. La mayoría mantuvo una distancia educada y lo saludó con un dejo de miedo y respeto. Mientras otros, en su mayoría mujeres de la academia, se reían y lo llamaban. Todo esto sin que él hubiera hecho nada. La reputación es algo aterrador, ¿no? O como lo llamaría Satoru. Mi aura y apariencia incomparables. Afortunadamente para Satoru, logró evitar algo realmente aterrador. Hace apenas unos minutos, en el mismo camino por el que caminara, había un señor demonio inmortal de 6 brazos y muy ansioso. ¿O fue suerte para el señor demonio? La carretera principal que conduce a la Academia de Magia. A esta hora del día, justo antes de la hora habitual del almuerzo de la Academia, esta calle está casi vacía. Con las pocas excepciones de estudiantes delincuentes, empleados / miembros del personal y carruajes que transportan bienes necesarios al gran campus. En este momento, 2 personas caminan una al lado de la otra en esta misma calle.
Estaban muy cerca uno del otro, se notaba una cercanía que insinuaba un nivel de intimidad entre ambos. Sus pasos resonaban en el camino empedrado y el viento frío nunca podía molestarlos. Una atmósfera cálida los envolvió, mientras ambos sonreían cálidamente. Estos eran Rudeus Greyrat y Silent Fitz. Aunque Fitz no es el nombre de este joven elfo estoico. Su nombre es Silpiete. El amigo de la infancia de Rudeus y su amor platónico de su ciudad natal, la otrora próspera Villa Buena, ubicada en la región Citoa destruida por la calamidad de Mana en Asura. Reunidos una vez más en la Academia de Magia. O eso supuso Silpiete. Gracias al paso de los años sus gafas y su pelo antes verde ahora se volvieron blancos. Rudeus no pudo reconocer a Silpiete en su reunión informal. Una realidad desgarradora que había deprimido a Silpiete durante meses. Ante esto, una profunda preocupación se había enterrado en el corazón de su joven mujer. Si ella se revelaba y él todavía no la recordaba, ¿cómo podrían vivir con eso? Ella amaba a Rudeus. Ahora y para siempre. Sería una realidad tortuosa, pero sus amigos más cercanos la animaron a correr el riesgo de todos modos. Para dar ese salto de fe. Y si lo peor llega a suceder, ellos estarán a su lado. Además, Ariel había comenzado a perder la paciencia y la amenazó con hacerlo. Pero eso no viene al caso. Con la ayuda de su séquito real, se formó un plan para revelar su identidad a Rudeus y seducirlo. Un plan meticuloso, elaborado por las manos de los más brillantes autoproclamados artistas de la seducción, Luke y Ariel. A juzgar por la sonrisa pacífica y contenta en los rostros de Rudeus y Silpiete. El plan funcionó un poco. Había ido de maravilla, honestamente. Silpiete confesó entre lágrimas y Rudeus hizo lo mismo, consolidándose oficialmente como amantes. Solo que la parte más importante, la más masculina, seguía funcionando mal. Afortunadamente para Rudeus, Silpiete realmente lo amaba, por lo que ese era solo un problema temporal. Y ahora, aquí están, regresando a la Academia de Magia como una pareja feliz y contenta. Todavía no puedo creer que esto haya sido Silpiete desde el principio. Casi un año después, podríamos haber estado juntos. Rudeus seguía deslumbrado, lamentando que todo esto pudiera haber sucedido mucho antes. Dándose la vuelta y agarrando la mano de Silpiete, su rostro se tiñó de rojo, le sonrió cálidamente, su mirada amorosa. Voy a llorar, estoy tan feliz de no haberme resistido a ir con ella. La sonrisa de Rudeus se ensanchó y le agarró la mano, apretándola. Su felicidad había alcanzado su punto máximo por primera vez en años. Y así caminaron otros 5 minutos. Solo para que Rudeus se congelara mientras Silpiete, ya con sus gafas de sol puestas en su personaje de Fitz, se giraba para mirarlo. ¿Rudy? ¿Qué pasa? Se quedó quieto, mirando la figura que se acercaba lentamente, con las manos en los bolsillos y la postura relajada. Silpiete hizo lo mismo, sus ojos se abrieron junto con los de Rudeus al reconocer la figura que se acercaba. No podrías perderlo de vista, incluso si lo intentaras. Este era uno de los rumores asociados con el hombre que se acercaba. No había mentira en ese rumor. Un hombre alto, vestido con el uniforme de la academia, con una expresión relajada en su rostro, cabello blanco y gafas de sol ovaladas que sellaban sus ojos del mundo. Su estoque envainado había desaparecido. Sin embargo, era inconfundible. Porque el hombre que se acercaba a ellos no era otro que Gojo Satoru. El emperador de la espada delirante. Sexto de los grandes poderes, la anomalía. Y para Rudeus él continuará. Capítulo 34. ¿A Gojo Satoru realmente le importa? Nota. Suscríbete para más vídeos. Inicio de la historia, para Satoru, ver a dos personas paralizadas de asombro ante su incomparable presencia no era algo inusual. Incluso ponerse en guardia y listo para enfrentarse a Satoru en cualquier momento también era lo habitual. Tanto aquí como allá en Japón. El niño tenía una expresión temerosa y quizás incómoda grabada en su rostro mientras miraba a Satoru. Mientras que la mirada defensiva de la muchacha elfa y su disposición para el combate habrían alertado a casi cualquiera para que también se pusiera en guardia y observara con atención.
Entonces, ¿por qué Satoru no prestaría atención a las reacciones del dúo de chico y chica frente a él mientras continuaba su caminata tranquila en dirección al cauteloso dúo? Bueno, Satoru no es cualquiera. Está seguro de que todo el mundo sabe que es mejor no intentar algo. Sin embargo, tampoco lo desalentaría exactamente. No ha tenido la oportunidad de rascarse esa picazón desde hace bastante tiempo. Y así, durante lo que pareció una eternidad, los pasos de Satoru resonaron cada vez más cerca del dúo. No intercambiaron ni una palabra mientras pasaba junto a ellos. Nada más que una mirada que Satoru le lanzó al chico a través de sus gafas. Estableciendo solo un contacto visual momentáneo con Rudeus, enviando un escalofrío por su columna al observar la mirada bastante invasiva de los 6 ojos. Un pequeño pensamiento curioso cruzó la mente de Satoru al notar su observación. Eso es mucho maná. Su voz interior se alargó con voz apagada. La capacidad de mana del muchacho, fue donde su interés decayó y continuó ininterrumpidamente en su paseo. No sin antes lanzarle una sonrisa cómplice a la chica, cuyo exterior estoico fue fácilmente visto por Satoru. Su mano se cernía nerviosamente sobre su varita envainada, lista para ser desatada en cualquier momento. Para su consternación, Satoru se detuvo junto a ellos. Giró la cabeza hacia Silpiete, su expresión se transformó en una sonrisa mientras señalaba su mano, que previamente había estado suspendida sobre la varita. Gracias a la pausa de Satoru, ahora la espada estaba firmemente sujeta en su agarre, lista para ser desenvainada en cualquier momento. Con cruel diversión, preguntó, con la guardia completamente baja. ¿Qué tipo de hechizo esperas lanzar a tiempo cuando estoy tan cerca? El rostro de Silpiete se puso en alerta máxima ante las palabras de Satoru. Y se dio cuenta de su error. Maldita sea, debería haber sido cordial o neutral como mucho. Por el bien de Lady Ariel, necesito evitar conflictos. Sin embargo, a pesar de su error y lealtad, se giró para ver la figura congelada de Rudeus, su lealtad una vez férrea se encontró con la misma resistencia provocada por la misteriosa emoción conocida como amor, pero, tengo que ayudar a Ruth, mientras estaba atrapada en el torbellino momentáneo de decidir qué manera responderle a Satoru. Sus palabras la devolvieron a la realidad. Al notar un atisbo de conflicto interno en ella, le lanzó un hueso mientras ladeaba la cabeza. Solo preguntó. No tienes que interpretarlo como una invitación a pelear. Aunque si quieres, no me importaría. Añadió excéntricamente al final, con su ansia de batalla oculta a simple vista. Señalando con altivez a Rudeus, lo que le provocó un escalofrío en la espalda, Satoru añadió. Diablos, incluso puedes formar equipo con tu amigo. Tengo curiosidad por saber qué hechizos puede usar alguien con su capacidad de maná. Aunque estaba en presencia de su amado, y mayormente nublada en su juicio como resultado posterior de dicha presencia, las palabras de Satoru le habían recordado a Silpiete el enfoque necesario que debía adoptar cuando se encontraba con él. Una que Ariel les había ordenado a ella y a los otros asistentes que tomaran. Además de toda la información relacionada con Rojo Satoru, estaban recopilando y alimentando. Una de las muchas informaciones relacionadas con Gojo Satoru y los métodos para lidiar con él, ella tenía que romper. Gojo Satoru desdeña y rechaza en gran medida toda forma de formalidad. Esto, ella tuvo que ignorarlo, debido a que, después de todo, era una guardia y asistente de la realeza Asura. Hizo una profunda reverencia, siguiendo la etiqueta habitual al dirigirse a alguien de mayor rango. Nada de eso, Lord Gojo. Deseo tener una relación amistosa con usted, y Lady Ariel también. Soy su asistente y guardaespaldas. Para responder a su pregunta, soy capaz de omitir el cántico en la mayoría de los hechizos mágicos. La verdad sea dicha, esta es una de las rarísimas ocasiones en que Silent Fitz pronunció más de una frase. Pero circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Sin embargo, en su interior, Silpiete esperaba. Espero que esto no dañe nuestra relación con él. Ante sus palabras, la expresión de Satoru fue una mezcla paradójica de indiferencia e intriga. Ya veo, guardaespaldas de la princesa Asura, reflexionó Satoru, una expresión incómoda se apoderó de su rostro.
Ella no había tenido la oportunidad de regañarlo en el aula cuando él entró y salió sin contemplaciones. Esa simple introspección fue todo lo que necesitaba. Seguro que no se involucraría. Tendría que valer la pena invertir tiempo y ser lo suficientemente divertido como para justificar la participación. Lo cual no es así, así que no hay suerte. La despidió con un gesto mientras se daba la vuelta, decidiendo continuar su camino. Bueno, si tengo alguna pregunta sobre la magia sin canto, iré a verte. Su tono denotaba cierta indiferencia, carente de su habitual jovialidad. ¿Por qué faltaba? Porque se encontró con una revelación profunda. De regreso a la Tierra Santa de las Espadas, recibió innumerables cartas de la nobleza de todos los países que buscaban contratarlo por cualquier razón políticamente poco interesante con la que se suponía que debía ayudar. Todas las cartas que carecían de la necesidad básica de servir también al propio interés personal de Satoru, además de niveles alucinantes de compensación monetaria y títulos inútiles. Todo lo cual puede conseguir fácilmente por sí mismo, sin intervención de nadie. Pero lo bueno de esto fue que él ignoró esas cartas sin problema ni insistencia. Ni siquiera uno de esos viejos y fanfarrones de la nobleza se molestó en ir en persona a tratar de convencerlo. Además de enviar a otras personas para hacer el trabajo por ellos, ofrecerle a Satoru términos que él fácilmente ignoraba, rechazaba o rechazaba. Sin embargo, sus respuestas favoritas son solo dos. La primera, anexo a dejar a los imbéciles abandonados a su suerte. Inicio del flashback. Señor Gojo, ¿está seguro de que desea que nuestro punto de encuentro para negociar los términos sea la playa helada del oeste? Preguntó el representante del reino de Shirone con un tono sumamente dubitativo. Cruzándose de brazos, con expresión seria, Satoru asintió con determinación. Solo llegando solo a ese lugar podrás demostrar tu valía. Nos vemos allí en 4 días. Si llegas a tiempo, negociaremos los términos. Nota. La playa congelada occidental está a unos 4 días a caballo de la civilización. Los ojos del apoderado se abrieron de par en par, perdiendo la calma por un momento. ¿4 días? Solo soy un aventurero de rango B. Semejante hazaña sería, nota adicional. El camino que conduce a la playa congelada occidental no es exactamente seguro, ya que está repleta de monstruos que solo pueden rivalizar con los que se ven en el continente demonio y ciertas áreas del continente Megarit. Satoru se encogió de hombros y sacudió la cabeza con impotencia. Supongo que eso es todo lo que era el reino Shirone. Apretando los dientes, el representante declaró. Bien, te veré allí en 4 días. Pasaron 4 días infernales hasta que el proxy llegó a la designada playa congelada occidental. No descubrir ninguna señal de Satoru. Se podía decir con seguridad que, a partir de ese momento, más intentos de reclutamiento del reino Shirone llegaron en forma de cartas. Afortunadamente, Satoru no había estado en la Tierra Santa de las Espadas para experimentar demasiados intentos de reclutamiento. Fin del flashback. El segundo, anexo B. Envié un mensaje muy claro. Inicio del flashback. Nota. Debido al fuerte y constante desaliento de fuerzas externas, este método increíblemente efectivo para disuadir los intentos de reclutamiento ha sido descartado y utilizado solo una vez por Satoru. Nota extra. Tos Alistair tos. Nota extra. Estuvo bien siempre y cuando se lo hiciera a los nobles Asura, quienes curiosamente no habían enviado ningún representante real para reclutar a Satoru. El rostro ensangrentado y magullado de un representante de un país que participaba en los enfrentamientos en curso en la zona de conflicto yacía inconsciente en el suelo. Mientras tanto, Satoru, la causa de su rostro ensangrentado, no tuvo ningún impedimento para comer una brocheta de fruta. ¿Era realmente necesario? Preguntó Alistair arrastrando la voz, dejando entrever una vez más su decepción. Satoru fulminó con la mirada a Alistair, mientras señalaba al insecto inconsciente. Oye, estaba planeando ignorarlo, pero predicar sobre reclutarme para una guerra estúpida en medio de la nada mientras me invadía en el baño fue donde tracé el límite. Alistair no parecía del todo convencido, por lo que Satoru continuó.
Sabes que Eris lo habría hecho peor por mucho menos, ve a fastidiarla. Pellizcándose la frente mientras reprimía una migraña, Alistair respondió. Eris es un bruto tonto. Tú no lo eres. Piensa en las consecuencias. Tarareando, Satoru esbozó una sonrisa maliciosa. Para nada. Tú deberías ser quien piense en las consecuencias. Alistair levantó una ceja y expresó su confusión. ¿Qué estás? Eris. Alistair te llamó, no lo hagas. Fin del flashback. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estos flashbacks con la revelación actual de Satoru? Porque su revelación es, ahora que está en un nido mucho más seguro, de fácil acceso y literal, lleno de nobleza y otros personajes importantes. Se acercarán a él con mucha más frecuencia para una cosa u otra. Uno pensaría que habrían aprendido la lección del evidente desdén de Satoru y sus ocasionales respuestas violentas. Estarías equivocado. Sin inmutarse, es una conclusión superficial sobre la postura de la mayoría de los que intentan reclutar a Satoru. Uno se pregunta, tal vez debería dar un ejemplo más claro, uno que vaya en contra de lo que Alistair sugiere y defiende. Sin embargo, las consecuencias de las respuestas más degradantes de Satoru a los intentos de reclutamiento, aún están por llegar. Así, para gran alivio del dúo nervioso y cauteloso, los fuertes pasos de Satoru comenzaron a hacerse cada vez menos audibles mientras se dirigía hacia la ciudad. Silpiete dio un suspiro de alivio mientras se giraba rápidamente y con preocupación hacia el más inquieto Rudeus. Ella le tocó suavemente la cara con su mano enguantada. «Rudy, ¿estás bien?» Sus ojos se abrieron momentáneamente y se giró para mirar a Silpiete. Ella preguntó, con una calidez y preocupación palpables en su voz. ¿Tienes algún pasado con Gojo Satoru? ¿Puedo ayudarte en algo? Al ver la reacción de Silpiete, Rudeus se reprendió internamente. ¿Cómo puedo ser tan patético? Sacudió la cabeza y se dio una palmada para recomponerse. Con una sonrisa incómoda, respondió. No es nada de eso. Es solo que soy patético. Gojo no me hizo nada. Al menos, directamente. Su expresión se tornó hiriente al final de su respuesta. Acariciando su rostro con la mano, Silpiete se solidarizó con él. Oh, Rudy, ¿quieres hablar conmigo al respecto? Prometo que haré todo lo posible para ayudarte a superarlo, aunque eso signifique desafiar a Gojo Satoru. Su voz era una mezcla de preocupación y determinación. Una vez más, Rudeus quedó desconcertado por la profundidad de la preocupación de Silpiete por él. Lo cual solo alimentó su motivación y su deseo de crecer más fuerte y mejorar. Al menos, para ella. Él le sonrió cálidamente, su voz era cálida y vulnerable. Sí, te lo contaré. Está relacionado con cómo apareció mi enfermedad. Con eso, comenzó a contar la historia no contada de sus aventuras con Deadend. Esta vez, profundizando en la naturaleza de su relación con Eris anteriormente Boreas Greyrat. Y cómo ese estrecho vínculo llegó a un final abrupto y tortuoso. Satoru tarareó mientras contemplaba un asunto de vital importancia. Estaba en un estado de concentración sin igual. Sus cejas se fruncieron. Sus ojos se entrecerraron. Su mano evitó que su barbilla se cayera porque estaba demasiado distraído para mantenerla a flote. En verdad, el enigma que había logrado eludir al propio Gojo Satoru era, ¿puedo sugerirte que pidas el asado? Sugirió el dueño del puesto con una gota de sudor. De hecho, se trata de una cuestión tan antigua como el tiempo y una locura de todos los hombres a quienes se les da una miríada de opciones y libre albedrío. ¿Qué puedo conseguir para el almuerzo? Satoru, por alguna razón, no fue la excepción a esta antigua cuestión. Para gran consternación de la congestionada fila en el puesto de comida que se había formado gracias a la indecisión de Satoru a la hora de decidir qué sustento tomaría. La paciencia de la persona que está detrás de Satoru ya se ha agotado. Sí, trae el asado ya. Estás retrasando la fila. Ante eso, Satoru rápidamente se dio la vuelta y ladró, con el rostro distorsionado por una rabia fingida. Oí. No me digas qué hacer. Dándole un buen susto al hombre detrás de Satoru mientras retrocedía.
Dicho esto, Satoru, ahora internamente complacido, se volvió hacia el preocupado dueño del puesto con una sonrisa que contrastaba con su despreocupación, como si no hubiera descargado su inexistente ira en el pobre diablo que tenía detrás. Tráeme una ración de ese estofado de venado rojo. Señaló la olla de barro humeante junto al dueño. El dueño, afectado por el excéntrico cambio de humor de Satoru, parpadeó por un momento y ya sintió distraídamente mientras se movía para servirle el guiso. Mientras hacía eso, los ojos sombreados de Satoru miraron hacia su izquierda, como si estuvieran mirando a lo lejos. Un pensamiento momentáneo lo pasó por alto y suspiró, su voz salió renuente, que sean dos. Clínica Veterinaria Central de Sharia. También se construye un gran edificio con ladrillos resistentes a la magia. Tiene una colección de pequeños graneros y establos a sus lados, lo suficientemente grandes como para albergar 100 corceles y animales de tamaño similar. El lugar central donde se cuidan y atienden todo tipo de mascotas, monturas y otros animales. Por lo general, la mayoría de los problemas se pueden resolver con magia curativa y magia de desintoxicación. Desafortunadamente, los servicios que involucran dicha magia son, en su mayor parte, dolorosamente caros. Aunque en la Sharia esta estadística está bastante sesgada, el hecho es que, los usuarios de magia son escasos, especialmente aquellos aptos para la curación y las artes de barrera. De la población general del mundo humano, solo el 5% nace con la habilidad innata de manejar el maná, la esencia de la magia. Entre ellos, solo una pequeña fracción, 1 de cada 20, posee la habilidad para aprovecharla de manera efectiva y entrenarse para convertirse en magos. Sorprendentemente, solo un 1% de esos individuos tienen el potencial de convertirse en magos avanzados en un solo elemento. Es por esta razón que las artes de la espada son un camino más favorable y gratificante a seguir. El talento que se recibe al nacer no es un factor decisivo para un hombre de espada sino para un hombre de bastón. También se debe a esta escasez de magos disponibles que los servicios que los involucran son increíblemente caros y, aún así, es una bendición tenerlos. Especialmente caro para el hombre medio. Utilizar servicios tan caros, para una mascota o un animal de compañía nada menos, sería para algunos un completo desperdicio. Es mejor reservar esos fondos para una verdadera emergencia. Afortunadamente, existen métodos rudimentarios para tratar una enfermedad o herida, aplicables tanto a hombres, animales y monstruos. Ungüentos, alimentos específicos y otros tratamientos orgánicos o no relacionados con la magia. Esta clínica responde a todas esas inquietudes. Equipado con un pequeño equipo de veterinarios, cuyo conocimiento de especies de mascotas, monturas y animales es suficiente para escribir una enciclopedia propia. Lo más importante es que, equipados con un dúo de usuarios de magia curativa y desintoxicante respectivamente, brindaban sus servicios a aquellos con bolsillos más pesados, dispuestos a pagar una gran suma para tratar a sus mascotas. O aquellos que estaban tan apegados a su mascota que estaban dispuestos a pagar un préstamo para tratarla. Fue en uno de esos establos que una muchacha estaba sentada sobre un lecho de trigo. Sus manos sujetaron la pata trasera derecha herida de su caballo, mientras aplicaba ungüento en la laceración visible. El caballo resopló de dolor, pero aguantó y recibió obedientemente el tratamiento de su dueño. Uf, este lugar apesta. Me imaginé que te encontraría en un sitio así. ¿Lo has dejado apestoso? Un tono arrogante y divertido, que le resultaba familiar, captó la atención de la chica mientras giraba la cabeza hacia el recién llegado que estaba a la entrada de los establos. La niña suspiró mientras confirmaba que la figura apoyada en la puerta mientras se tapaba la nariz debido al olor no era una figura de su imaginación. Su voz salió débil y dolorida, ignorando por completo su grosera insinuación. ¿Cómo es que decides buscarme en los peores momentos, rojo? Todavía tapándose la nariz, su voz sonó extraña y apagada. La primera vez fue un error involuntario. Además, ya te lo pagaste. Admitió con naturalidad, encogiéndose de hombros. Ante esto ella puso los ojos en blanco. Satoru preguntó. ¿Acabas de llegar? Noté tu firma de maná hace solo un par de horas.
Ella asintió, sí, pero tuve que apresurarme aquí. Sable se lastimó porque no pude bloquear el ataque sorpresa de un Treant. Sin embargo, logré mitigar la mayor parte del daño. Su voz tenía un dejo de desprecio. El rostro de Satoru se encogió mientras su voz sonaba como un lamento. ¿Realmente no puedes hacer nada correctamente por tu cuenta? Ella miró débilmente a Satoru. Cuidé muy bien de esos niños por mi cuenta. Sacudiendo la cabeza con decepción, Satoru ignoró su débil argumento y continuó. ¿Perdiste tu dinero o algo así? ¿Por qué no les pagas a los sanadores para que hagan esto por ti? Nina respondió con una mueca. Deja de consentirte tanto. Que tengamos a Abe en casa es solo eso, una bendición. Sería un desperdicio de dinero curar algo que se puede tratar fácilmente con normalidad. Satoru la despidió con un gesto. Bla, bla, lo que tú digas. Si quieres perder el tiempo y cuidar a tu caballo un par de días, haz lo que quieras. Toma esto antes de que me vaya. Movió la mano y, por la puerta, un cuenco de guiso humeante flotó lentamente hacia Nina, cuya expresión se tornó sorprendida, mientras tímidamente extendía sus manos para agarrar el estofado flotante que descendía suavemente hacia ella. Parpadeó un par de veces y miró a Satoru, su tono salió conmovido y sus ojos vidriosos. ¿Compraste esto para mí? Una delgada línea se formó en el rostro de Satoru mientras respondía mecánicamente mientras extendía su mano. No. Devuélveme mi tarjeta de aventurero. El tiempo transcurría lenta y agonizantemente. Como siempre le pasó a Nanaoshi. Sin embargo, el tiempo es indiferente a todo, por eso fue pasando poco a poco. Y pronto, el tiempo designado para el almuerzo llegó a su fin. Después de terminar de comer su propia comida que uno de los miembros del personal le había entregado, finalmente decidió continuar con sus experimentos de rutina. Por supuesto, los experimentos subsiguientes se realizaron a un ritmo muy lento y distraído en comparación con la experiencia habitual de Nanaoshi. ¿Por qué? Bueno, hay innumerables razones, que finalmente se resumen con la mención de un nombre: Gojo Satoru. Sus revelaciones y su aparición fueron suficientes para drenar toda su energía y provocarle una migraña de proporciones notables. Le tomó un par de horas digerir lo que le había dicho. Y las conclusiones fueron variadas. Pero lo más importante fue algo que quedó claro y tuvo mucho más impacto cuando ella reflexionó sobre ello. Porque el tiempo para pensar realmente cuando Gojo Satoru está cerca es un recurso escaso. Gojo Satoru fue un rayo de esperanza para ella. No fue una decepción. Ella no estaba sola en sus esfuerzos por regresar a casa. Esa conclusión fue suficiente para detener su trayectoria autodestructiva. Fue suficiente para aliviarla y hacerla llorar. Al ritmo que iba, ella realmente estaba perdiendo la cabeza. Aunque Rudeus fue una decepción inicial, todavía era de Japón. Un soplo de aire fresco. Sin embargo, solo logró frenar momentáneamente su creciente locura. Fue un fracaso, pero estaban haciendo progresos constantes, le dijo. Mentiras, todas mentiras. Para ocultar el dolor que sentía en su interior. No hubo ningún progreso. Más allá de eso, Rudeus era diferente. No tenía intención de regresar a Japón. Ella todavía estaba sola. Pero ahora, Nanaoshi sintió que estaría bien si fallaba incluso 1000 experimentos más. Siempre y cuando no hubiera fracasado sola. ¿Qué pasaría si incluso con la ayuda de Gojo Satoru, nunca lograran regresar a casa? Parecía que Nanaoshi no estaba del todo convencido de la afirmación confiada de Gojo Satoru de ser capaz de encontrar un método si es que existía tal método. Pero ella quería creerle, había un encanto en esa confianza pura, reflexionó. ¿Y si todo saliera mal de todos modos? El sombrío pensamiento cruzó su mente y decidió una respuesta igualmente sombría. Pero si todo sale mal, al menos no perderé la cabeza sola. Se confirmó Nanaoshi, con el peso de la incertidumbre sobre sus pensamientos. Los seres humanos prosperan gracias a la conexión social. Cuando se les deja aislados psicológicamente durante demasiado tiempo, su bienestar interno puede verse afectado, lo que lleva al deterioro e incluso a la locura. Si bien tener un propósito o una meta puede brindar un alivio temporal, simplemente pospone lo inevitable.
Al final, la mente solo puede soportar la soledad durante cierto tiempo antes de empezar a desgastarse. Esta vulnerabilidad subraya la fragilidad de la existencia humana. Nanaoshi no es una excepción. No, ella es el ejemplo. Sin embargo, a pesar de las reflexiones internas de Nanaoshi y la confirmación de su estado de ya no está sola. Ella se encuentra, irónicamente, sola. Mientras Nanaoshi continuaba con sus experimentos de rutina, la ausencia de su nuevo compañero, que había prometido llegar a tiempo, aumentó su distracción. Dibujó diagramas meticulosa pero lentamente, mientras sus pensamientos vagaban entre su investigación y el reciente encuentro con Gojo Satoru y las preguntas persistentes y candentes que aún tenía en su mente. El problema, en esencia, dicho en términos sencillos, es que llega muy tarde. Pasaron un par de minutos cuando se oyó un golpe en la puerta de la sala de investigación de Nanaoshi, lo que indicó la interrupción de su silenciosa contemplación. Su rostro enmascarado se levantó para mirar hacia la puerta con una emoción apenas disimulada, solo para que ésta se apagara cuando reconoció el patrón. Su entusiasmo se desvaneció tan rápido como llegó y su voz se arrastró hasta decir: «Entra». Entrando a su habitación estaba la figura familiar de Rudeus Greirat. «Buenas tardes, Nanaoshi-san», saludó Rudeus en japonés. Un gesto reconfortante de Rudeus por el que está realmente agradecida. Asintiendo, señaló el asiento habitual que había preparado para él. «Dame un minuto para completar esto». Inclinó la cabeza, lleno de curiosidad. «Qué extraño, siempre los tiene listos para mí cuando llego». Pero lo más importante, sus ojos recorrieron la habitación y notaron que sobre la mesa había un par de tazas, una tetera y 2 sillas. Siendo la investigadora recluida que es, Nanaoshi rara vez se molestó en limpiar algo. Rudeus se sentó y preguntó: «¿Pasó alguien?». Señaló las tazas de té mientras Nanaoshi dibujaba en el suelo. La conclusión, en realidad, era bastante obvia. Como nadie visita a Nanaoshi por más de un minuto excepto él. Un hecho que le resultó difícil aceptar. Sin detenerse, Nanaoshi respondió: «Gojo Satoru es de Japón. Se unirá a nosotros a partir de ahora». Antes de que Rudeus pudiera expresar su opinión o reacción a esa terrible revelación de Nanaoshi. Continuó con un tono entre cansado y suplicante mientras suspirara, haciendo una pausa en su dibujo. «Mira. No sé qué problema tienes con Gojo-san, pero por favor, intenta ignorarlo cuando ambos estén aquí. Su objetivo coincide con el mío. Ambos queremos volver a casa. Y también lo pido desde su perspectiva, perderte sería perjudicial tanto para mí como para él». Rudeus parpadeó ante la súplica inusualmente larga de Nanaoshi, solo para que ella agregara una última oración con un tono más serio. «Por supuesto, no te pido que hagas esto gratis. Si es demasiado problemático, te enseñaré yo misma magia de invocación». Nanaoshi entrecerró los ojos. «Si llega el caso, puedo ser su tutor, y Gojo-san investigará en mi lugar. Es más eficiente así». Oh. Incluso la oportunidad de hablar con ese hombre. Nanaoshi no sabía que Rudeus ya no tenía motivos para ayudarla. Su necesidad de aprender sobre el incidente de teletransportación y la magia de invocación no era más que un esfuerzo circunstancial. Pero Rudeus no necesita ninguna razón relacionada con su propio interés para ayudar a Nanaoshi. Ella era una pobre muchacha japonesa, atrapada en un mundo en el que nunca quiso estar. Un mundo que odiaba. Con una sonrisa débil pero tranquilizadora, Rudeus asintió a Nanaoshi. «No te preocupes. Independientemente de Gojo-san, te ayudaré. Haré todo lo posible por llevarme bien con él», prometió con sinceridad. La parte autodespreciativa de Rudeus le dijo con sarcasmo: «De todas formas, no me había hecho nada malo. Es todo, mi patetismo». Eris ya había seguido adelante. Y resultó ser Gojo Satoru. Una dolorosa coincidencia. Una bofetada en la cara por parte de las manos del destino, incluso. Pero, de ninguna manera es motivo para odiar a Gojo Satoru y ser mezquino con él. Rudeus detestaba el hecho de tener ganas de hacer precisamente eso. Nanaoshi asintió con su agradecido rostro enmascarado mientras silenciosamente tomaba su pluma y continuaba con sus bocetos. Una vez más, envolviéndolos a ambos en ese silencio familiar pero confortable.
Pasaron un par de minutos, justo cuando Nanaoshi estaba a punto de completar sus diagramas. La puerta que conducía a la habitación se abrió de repente, lo que provocó que los ojos de Nanaoshi y Rudeus buscaran al recién llegado y la fuente de la ruidosa entrada. Fue Shizuka-chan. Estoy aquí. La alegre voz de Satoru resonó por la sala de investigación. Llegas tarde. Y no me llames por mi nombre. No somos tan cercanos, dijo Nanaoshi con serenidad. Satoru la señaló y agregó tontamente. Aún. Rápidamente apartó la mirada de Nanaoshi y se giró para observar la expresión agria de Rudeus. Inclinando la cabeza, reconoció ese rostro. El de antes, camino a la ciudad, Satoru se dio cuenta rápidamente. Si él está aquí, eso significa, los pasos de Satoru resonaron mientras comenzaba a acercarse hacia Rudeus. Al llegar ante el silencioso y tímido Rudeus, la sonrisa anterior de Satoru era una delgada línea de contemplación, su tono era uniforme, así que eres el reencarnado, sin tener en cuenta ningún espacio personal. El rostro de Satoru se acercó peligrosamente al de Rudeus, mientras bajaba suavemente sus gafas, revelando los 6 ojos una vez más. Su mirada invasiva atravesó a Rudeus una vez más, mientras comenzaba a retroceder lentamente, tratando torpemente de presentarse como un método para distraer la incómoda e injustificada invasión de su espacio personal. ¿Es un placer conocerte? El rostro de Satoru era la imagen de la concentración mientras interrumpía rápidamente la introducción de Rudeus. Cállate, Mana Wimp. Estoy comprobando si hay energía maldita. Retrocediendo físicamente ante el apodo bastante brusco que le dieron debido a sus primeras impresiones. Rudeus obedeció y solo dirigió una mirada suplicante a Nanaoshi mientras estaba allí. Una mirada que prácticamente gritaba pidiendo ayuda. Desafortunadamente para él, Nanaoshi estaba más interesada en la última parte de las palabras de Satoru. ¿Energía maldita? Reflexionó en voz alta, con preguntas ya formándose en su mente. ¿Debería matar a este tipo de una vez? Pensó Rudeus antes de desecharlo. Todavía no había hecho nada demasiado excesivo. Pasan unos momentos incómodos y muy embarazosos hasta que, finalmente, Satoru retira su rostro. Su expresión era contemplativa e inmóvil mientras hacía malabarismos con el nuevo descubrimiento. Interesante, aparte del gigantesco maná, en lo más profundo de sus entrañas, hay un sólido manantial de energía maldita. Aunque minúsculo y carente de cualquier técnica innata. Sería un hechicero de 4 grado en el mejor de los casos. Al igual que Nanaoshi, su energía maldita no se filtra, a pesar de no ser un hechicero. Pero lo más importante es que el dueño de esa energía maldita, Rudeus suspiró aliviado al final de esa exploración incómoda e invasiva y dijo, ¿encontraste lo que buscabas? Lo interrumpieron groseramente una vez más, para su consternación y gran frustración. PFFT. Ja. Satoru estalló de repente en una carcajada desenfrenada mientras apenas se sujetaba el vientre y la cabeza con las manos. Provocando que tanto Rudeus como Nanaoshi se alejen del loco literal. ¿Acaso me miró y se echó a reír? Pensó Rudeus, exasperado. Su sonrisa educada se torció en una sonrisa agrietada una vez más mientras trataba de ser paciente con Satoru. Rudeus se tranquilizó a sí mismo, aprovechando sus experiencias pasadas de adversidad y acoso. Se recordó a sí mismo que se había enfrentado a situaciones más degradantes y molestas en el pasado, asegurándose de que este desafío actual era manejable. Esto no era nada comparado con aquello. No debería apresurarse a juzgar. Satoru se rió y se rió durante casi un minuto, hasta que su risa se redujo a un par de risitas y se secó las lágrimas de risa de los ojos. Levantando una ceja y mirando débilmente a Satoru, Rudeus preguntó con su sonrisa ahora una delgada línea en su rostro. Entonces, ¿qué fue tan gracioso? Satoru, todavía riendo, señaló a Rudeus, una sonrisa se formó en su rostro, su tono era una mezcla de pura diversión e intriga. De todos los que fueron transportados por ese extraño mana, tú fuiste el que reencarnó. El rostro de Rudeus palideció al darse cuenta de las palabras de Satoru, pero continuó. ¿Qué tiene eso de gracioso? Los ojos de Nanaoshi se abrieron de par en par ante las palabras de Satoru y se giró hacia Rudeus.
¿También estabas allí cuando nos transportaron? ¿Eres tú? Satoru la interrumpió, sacudiendo la cabeza divertido, respondiendo a ambas preguntas a la vez, respondió sin rodeos, mientras la miraba a los ojos. No, él no es tu novio reencarnado, no te engañes. Satoru se giró para mirar a Ludeus a los ojos, con una expresión más divertida. Y, PFFT. Es solo que quizás fuiste el único que reencarnó porque tu cuerpo japonés era demasiado pesado para transportarlo, así que fue más eficiente simplemente llevarte tu alma. Y a eso súmale la imagen tan diferente que tengo de ti, PFFT. Ja. Soltó una carcajada de nuevo. Ignorando por completo la expresión sombría en el rostro de Rudeus y sus puños cerrados. Nanaoshi giró la cabeza para mirar la cabeza agachada y desanimada de Ludeus. «Maldita sea», susurró. Luego, dirigió una mirada penetrante a Satoru mientras se bajaba la máscara, con expresión seria y una voz fría. «Gojo-san. Por favor, detén esto. Es completamente inmaduro y desagradecido. Es nuestro mayor aliado para recuperarlo. ¿Quieres que lo perdamos? Discúlpate ahora mismo». La risa de Satoru se apagó lentamente, mientras dirigía una mirada interrogativa a Nanaoshi, su estado divertido aún intacto y sin inmutarse por la frialdad de Nanaoshi. ¿Ahora lo es? Ella asintió con resolución. Lo es. De vital importancia. Satoru resopló y se encogió de hombros. Bueno, si tú lo dices. Se apoyó en la pared y continuó. Pero no me disculparé con él. Nanaoshi frunció el ceño. ¿Por qué? Satoru respondió con una sonrisa arrogante. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Solo porque tú lo dijiste? Suspirando, el ceño de Nanaoshi se profundizó y murmuró. Te acabo de decir por qué, realmente eres una mocosa. Sacudiendo la cabeza, Satoru respondió con una sonrisa arrogante en su rostro, sin inmutarse por sus comentarios. De verdad, no veo razón para disculparme. Probablemente no recuerdes cómo era en Japón, pero yo sí. Riendo, Satoru señaló al abatido Rudeus, quien levantó la cabeza ante la mención de Satoru. Digamos que ha perdido algunos kilos. PFFT, y a diferencia de ti, parece que ha aprovechado al máximo esta oportunidad. Disculpa. Nanaoshi no podía asimilar la falta de sensibilidad de Satoru. De todas las cosas, su vida en este mundo podría describirse como oportunidad. Es lo último que se podría decir de ella. No había nada oportuno que hacer aquí. Lo único que tiene que hacer es regresar. Satoru ladeó la cabeza hacia Ludeus. Así que no veo por qué no debería burlarme de tu anterior estado de perdedor. Todo eso es cosa del pasado, ¿no? ¿O sigues siendo un perdedor? ¿Y esa monstruosa reserva de maná solo está ahí de adorno? Gojo Satoru respeta a los fuertes. Que hayan sido débiles o patéticos en el pasado no tiene importancia para un hombre interesado en vivir en el presente. Además de utilizar el pasado vergonzoso como una forma de jugar con los que antes eran débiles. Sin embargo, aún queda por ver si Rudeus es realmente fuerte. Rudeus parpadeó, su opinión sobre Satoru cambió ligeramente mientras le dedicaba una pequeña pero débil sonrisa. Todavía tengo un largo camino por recorrer, pero amo esta vida, es mucho mejor que mi vida en Japón. Satoru le hizo un simple gesto con el pulgar hacia arriba a Rudeus, antes de volverse hacia Nanaoshi. ¿Ves? Tiene razón. No te quejes, todo está bien. La despidió con un gesto. Satoru murmuró. Supongo que solo queda encontrar al novio. ¿Crees que también podría ser una reencarnación? La mención de su novio llamó la atención de Nanaoshi, quien frunció el ceño. No, no sé. ¿Serías capaz de notarlo? Cruzándose de brazos, Satoru respondió. Sería bastante agotador si fuera un reencarnado como este tipo. Señaló a Ludeus. ¿Por qué? Rudeus se señaló a sí mismo. Satoru profundizó en su explicación. ¿Por qué tenías una gigantesca reserva de maná que tuve que escarbar con la vista antes de descubrir la minúscula reserva de energía maldita que confirmaba tu identidad? Shizuka-chan, sin esa enorme reserva de maná o sin nada de maná, fue mucho más fácil de encontrar. ¿Cómo te llamo, Mana Wimp? Señaló a Rudeus mientras se rascaba la barbilla.
Él no sabe mi nombre, pero, si está con Eris, la ansiedad se apoderó una vez más de la mente de Rudeus. Naraoshi dijo con expresión seria. Sigues mencionando energía maldita como si se supusiera que supiéramos lo que significa, ya hablaré de eso, pero por ahora, para ser sincero, es una fuente de energía en nuestro mundo. Similar al maná en este, pero fundamentalmente diferente. Es mi forma de hacer lo que hago, respondió Satoru secamente. No importa. Eris y yo. Terminamos. Espero que esté contenta con su decisión. Ahora tengo a Silvi. Rudeus apretó el puño y se tranquilizó una vez más. Al levantar la mirada, el verde esmeralda se fundió con el azul océano, y se presentó. Me llamo Rudeus Greirat. Encantado de conocerte, Dojo-san. Hizo una ligera reverencia mientras se presentaba en japonés. Ante eso, Satoru quedó completamente sorprendido y su mandíbula cayó ligeramente. Parpadeó una vez, 2 veces. Procesó la información a la velocidad del rayo. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Satoru con un tono genuinamente curioso. Naraoshi, al notar que esta conversación no terminaría pronto, se agachó y continuó dibujando diagramas. Llámame cuando termines de decir tonterías, dijo con voz cansada. Un escalofrío incómodo recorrió la columna de Rudeus mientras sonreía torpemente. ¿Cómo hice? ¿Qué? ¿Cómo lograste domar a ese dragón? Rudeus estaba completamente confundido. ¿Dragón? ¿Qué dragón? No domé un drag, Satoru lo interrumpió y saludó. ¿Sabes, Eris? O sea, con lo mucho que hablaba de ti, esperaba que el rumoreado Rudeus fuera un dios o algo así. Satoru se encogió de hombros. Aunque pensé que estaba exagerando, algunos de tus logros, de los discos que Nina me mostró, no estaban nada mal, creo. Aún no he luchado contra un dragón rojo, pero si se parecen en algo a los de por aquí, no es gran cosa, pensó Satoru con pereza. Las frases simples y quizás superficiales de Satoru no parecían gran cosa. Pero enviaron a Rudeus a otra montaña rusa emocional interna. Estaba tan confundido. La minúscula esperanza de una posible falta de comunicación por parte de Eris murió de una manera horrible a manos de los rumores de su relación con Gojo Satoru. Todavía, la voz de Rudeus salió como un susurro. No entiendo. ¿No son tú y Eris amantes? Parpadeando, Satoru digirió esa información. No, no hay Q. Una mirada de comprensión se apoderó de su rostro, mientras sonreía con suficiencia y saludaba con la mano. Oh, ya entiendo lo que quieres decir. Soltó una risita. Solo eran rumores. Eris-chan estaba siendo bastante fría, así que tuve que bromear un poco con ella. Un crujido resonó en el estado mental de Rudeus ante las palabras de Satoru. Satoru continuó explicando, rascándose la cabeza al mencionar la posibilidad de Eris. Además de las veces que se lanzó incesantemente hacia mí para una pelea de espadas. Las únicas veces que fue remotamente habladora fue cuando se trataba de hablar sobre entrenamiento o sobre ti. La grieta resonó una vez más. Satoru se burló con esa sonrisa altiva suya. Rudeus puede hacer esto. Rudeus hizo aquello. Viajamos juntos durante años. Bla, bla. Espera un minuto. La expresión de Satoru se endureció un momento después cuando sus 6 ojos atravesaron a Rudeus. Una revelación lo invadió al mencionar a Eris. Él preguntó sin rodeos, es más, afirmó, mientras entrecerraba los ojos. ¿Eres un lolicón? Continuará. Datos curiosos de la historia, proporcionaré una sección con pequeños datos curiosos sobre el canon de la historia 1, Satoru solo tiene 2 artículos de Japón intactos con él en este punto de la historia, y son sus gafas de solo baladas. Y. La ropa interior más masculina de Hello Kitty. Esto es canon, acéptalo. 2. La maldición de segundo grado que Suguru y Satoru son enviados a exorcizar al comienzo de la historia en realidad estaba en el vecindario de Rudeus, generada principalmente por la negatividad de Rudeus y los miembros de su familia. Sí, eran así de malos. 3. La pelea más intensa, abrumadora y llamativa del FIC se desarrollará en una línea temporal alternativa que no ocurrirá. Pero aún así la escribiré, no se preocupen. Y hay otras peleas llamativas, tranquilos, jajaja. Eso es todo por ahora. Fin del capítulo. Suscríbete.